Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Señor, amén. Como es tiempo de enseñanza, tal vez le voy a agradecer que si me pueden ayudar nada más a bajar esto, se los voy a agradecer aquí, cerquita. Y vamos a ver si, creo que vamos a necesitar aquí la Biblia, pero ahorita ahorita la buscamos en algunas partes que quiero leerle. Miremos, he estado escuchando obviamente las prédicas y yo creo que hay muchas cosas, como le decía, que tenemos que ver, pero al analizar que de todo, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Empecé a ver a través de lo que de una de las prédicas que el apóstol estaba dando, la necesidad que nosotros tenemos, y aunque lo hemos platicado quizá en otros momentos, pero quiero espigar un poco en este campo que él dejó abierto y empezar a notar las cosas. Gracias Richard. Empezar a notar las cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Y una de esas cosas es la necesidad, hermano, de hacer obras. Oiga lo que le voy a decir. Nosotros entendemos que nadie es salvo por obras, ¿verdad? Ninguno. Es por fe, así dice la palabra. Pero sí son necesarias las obras, definitivamente. ¿Por qué son necesarias las obras? Porque las obras, dice la Biblia en Santiago, que deben de acompañar la fe. ¿Amén? Ahora, la obra redentora de Cristo es algo distinto, ¿verdad? La obra redentora de Cristo es la obra redentora de Cristo, o sea, nadie más la puede hacer. Pero la Biblia dice que precisamente que los ministerios, los 5 ministerios que el Señor dejó en Efesios escritos o descritos en Efesios 4:11, son para capacitar, dice, ¿verdad? Es para la capacitación de los santos, a fin de que nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero más adelante el apóstol Pablo habla y dice que la palabra es para la capacitación de buenas obras, para hacer buenas obras. Amén. Ahora, ¿por qué son necesarias las buenas obras? Al decir buenas obras es que están apegadas a la palabra del Señor. Porque usted sabrá que en un momento dado en que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, llegaron a decirle, maestro bueno. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo, si bueno es solo el Señor, el Padre, mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros entendemos que las obras entonces para fe y de fe que nosotros tenemos que hacer, definitivamente tienen que estar en la palabra. Nosotros tenemos que hacerlo según lo que la palabra nos habla a nosotros, nos describe, nos da los parámetros a nosotros a seguir, la estructura a seguir. Amén. Entonces, entendiendo eso, yo quiero platicar con usted porque, hermano, me doy cuenta de que a veces tomamos nosotros la iglesia como una, ¿cómo le dijera?
pareciera como que fuese un lugar más para estar nada más, como parte de una costumbre o de un complemento de nuestra vida, pero sin el sentido real del mismo. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, la iglesia no es un lugar para venir y formar un equipo de danza o de corros o de alabanza o de niños o etcétera, de cualquier otro carácter, solamente porque como ahora está de moda la danza, entonces nosotros danzamos, o porque como hay que tener alabanza, entonces por eso buscamos quienes toquen. No es eso. La palabra nos da a nosotros los parámetros de cuál es o por qué Dios permitió o dejó establecido aquello, a fin de que nosotros pudiésemos entender, hermano, o conectarnos prácticamente a la mente de Cristo y llegar entonces al conocimiento del por qué estamos aquí en la iglesia, por qué nos congregamos. Porque no se trata tampoco, hermano, de que nosotros vengamos y digamos, bueno, es que yo voy a la iglesia porque como me gusta estar ahí entre los hermanos, buena gente todos, e incluso cuando no llevo dinero me invitan a la cafetería. No es eso, va más allá de eso. Y entonces yo quiero platicar con usted, hermano, en esta noche, este tema que yo le titulé así. Y ahorita va a entender por qué le titulé así, la escala TEC, ¿verdad? No es el tecnológico ni nada parecido, sino es la escala T.E.C. ¿Por qué le llamé así? Bueno, porque las siglas TEC significan lo terrenal o natural, lo espiritual y lo celestial. Entonces, tan solo el fondo o ¿cómo se llama esa cosa? La carátula que usted ve ahí, la foto que usted ve ahí, dice mucho. Dice mucho. Cuando me lo mandó el hermano Samuel Zapón, le dije, mejor se arruina. La cosa es que aquí esto dice demasiado. Y entonces aquí nosotros tenemos que ver que se habla de lo terreno, se habla de esto representa lo espiritual y esto representa obviamente lo celestial. Esto que está aquí como espiritual está, por así decirlo, en medio de lo celestial y de lo terrenal. Amén. Pero ahorita entonces quiero platicar con usted de esto. Vayamos rápidamente a ver Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y dice la palabra del Señor, también vosotros como piedras vivas. Pregunto, ¿usted es una piedra viva? ¿Por qué es una piedra? Mire, mejor pregúnteselo usted al que tiene al lado suyo, pero le voy a agradecer algo, que le dé una respuesta. No solo le vaya a preguntar, y yo sé que los hermanos empiezan a preguntar y se ríen y les gusta eso, ¿verdad? De estarse platicando ahí con otros. Pero así, tal vez un poquitito más seriamente, pregúntele al que tiene ahí cercano a usted, ¿por qué dices tú que eres piedra viva? Entonces, que le responda, que le diga. ¿Por qué dice usted que es piedra viva? Dígamelo solo aquí a mi labor. ¿Ya terminó? Le doy chance. A ver, alguien que me pueda decir la explicación que le dio al hermano que está ahí cercano, por favor. Que le diga. Levánteme su mano ahí, el hermano Richard le va a prestar el micrófono. Un momentito.
Dígame la respuesta que le dio el hermano al que le preguntó, o a la hermana que le preguntó. Porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque es parte del cuerpo de Cristo. A mí me dijo aquí el hermano Angelito que porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. ¿Qué respuesta le dio su esposa? Lo mismo, que está cimentada sobre la roca que es Cristo. Ok, porque está cimentado. ¿Alguien más que le han dicho alguna otra cosa? Ah, sí. A mi hermano me dijo que porque él es parte del templo. Porque es parte del templo. ¿A ti también? Ok, allá el hermano... ok, sí. ¿Alguien más que quiera decirnos qué le respondieron? No, ninguno. O sea que no le dieron respuesta. Bueno, si le dieron una respuesta, levante la mano, pues. ¿Ah? Bueno, simple y sencillamente puede decir, pues no sé. Y esa es, para mí es una respuesta, ¿cómo le dijera? Honesta. ¿Sabe por qué? Porque siento que es honesta. Y bueno, las otras también, pero ¿sabe por qué siento que es honesta? Porque precisamente para eso es la enseñanza hoy. Para poder entender, decime, ¿qué es lo que ibas a hacer? Decirlo, no tengas pena. ¿Qué te dijo? Me dijo porque Dios nos creó y pues puso aliento en nosotros y somos de la tierra, entonces somos piedras vivas. Ok, por eso también. Bueno, mire pues. Pero si a usted le respondieron, la verdad es que no sé. Está bien que le haya respondido que no sabe. Y las demás respuestas también, yo creo que es válido todo eso. Pero yo quiero enseñarle, hermano, en esta noche, que nosotros somos piedras vivas, porque cuando la palabra del Señor, y ya voy a ir a lo espiritual, porque cuando la palabra del Señor pone aquí piedras vivas, está hablando de un término que se escribe sao. Uno de sus derivados es zoe. Y entonces eso significa una vida espiritual o trazada por el Espíritu, o guiada por el Espíritu, o en el Espíritu. Entonces, démonos cuenta de cómo el apóstol Pedro habla aquí, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero ¿qué se necesita para ser edificado como casa espiritual? Primero que nada, se necesita tener la vida del Espíritu. Definitivamente. Claro, estar llenos, pero la llenura va a venir con un inicio. La llenura obviamente ya es cuestión de que ya estamos edificando ahí nosotros o nos están edificando. Pero el asunto es que todo empieza con el hecho de que nazcamos de nuevo. Porque mire, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? El hecho de que que su papá sea un mecánico y usted tal vez nació ahí en el taller no implica que usted sea carro. ¿Verdad? Definitivamente que no. Llantas tenemos algunos, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. El asunto es que, hermano, ninguno de los que estamos aquí hemos nacido, es decir, somos espirituales por venir a la iglesia. Eso no es ser espiritual. Eso significa asistir a la iglesia, ser un asistente a la iglesia, nada más. Pero lo espiritual empieza desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Recuérdese que el Señor Jesús le habla a aquel hombre Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y no era cualquier persona, era un hombre que sabía la ley de Israel. Sabía la ley de Israel. Entonces, hermano, a pesar, tal vez si alguien me busca, Romanos, me parece que es capítulo 1, o no, Romanos 11, no recuerdo exactamente, pero está en Romanos, dice que la ley es perfecta, que la ley es espiritual. Déjeme ver si me voy a salir de aquí un cachito. ¿No? Solo déjeme nada más ver si se lo encuentro aquí. ¿Está ahí? Bueno, leámoslo por favor. Amén. Es Romanos 7, 14. Ajá.
Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, entonces sabemos que la ley es espiritual. Ahora pregunto yo, entonces Nicodemo, ¿sabía o no sabía la ley? Sí sabía la ley. Y dice que la ley es espiritual. Pero la cosa es que él no había nacido de nuevo según la ley. Ese era el problema de Nicodemo. Porque mire, a través de la ley se distingue, dice que es espiritual porque a través de la ley nosotros podemos distinguir qué cosas son espirituales. Porque él llegó con Jesús y le dijo, sabemos que tú has venido del cielo. Porque las obras que tú haces no las hace ninguno que no haya venido del cielo. Ahora, ¿por qué lo distinguía? No, lo distinguía porque él conocía la ley. Es decir, Nicodemo decía, pues basado en la ley, este hombre es un hombre del cielo. Este hombre es espiritual, porque la ley espiritual lo distinguía. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo espiritual que celestial. Por eso le puse ahí la escala TEC, ¿verdad? Terrena o natural, o NEC, si usted quiere ponerle así. Terrena, espiritual y celestial. Entonces hay una conexión que hay que hacer para poder llegar a lo celestial. Y esa conexión, ese link lo hace entre lo terreno y lo celeste. ¿Cuál es? Lo espiritual, definitivamente. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pedro, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados, entonces, ¿cómo? Como casa espiritual. Entonces, una de las cosas que yo le tengo que hacer necesariamente la pregunta a usted ¿es nacido de nuevo? ¿Hay alguien aquí que no entienda qué es ser nacido de nuevo? ¿Hay alguien que no entiende qué es ser nacido de nuevo? Mire, yo le voy a pedir un gran favor, hermano amado. Cuando estamos explicando esto, yo quisiera que si usted no lo sabe, levante su mano. Mire, no nos vamos a burlar. Al contrario, es mi ocupación y de verdad estoy ocupado y ahora sí ya me empieza a entrar lo que nunca he querido que yo se lo he dicho, ¿va? No nos preocupemos. Pero es que de verdad empieza, ¿sabe? Una cierta preocupación, es decir, sí me estoy como ocupando antes de, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque veo que hay muchos dentro de la iglesia. No estoy hablando solo de los que estamos aquí, no. Estoy hablando de que hay muchos dentro de la iglesia que ni siquiera saben qué es nacer de nuevo. Entonces, como no saben qué es nacer de nuevo, implica eso que no han entrado o no pueden pasar de lo terreno a lo espiritual. Y si no se puede pasar de lo terreno a lo espiritual, no se puede llegar a lo celestial. Y la Biblia dice en Apocalipsis, tal vez si me lo pueden buscar por favor, donde dice que en Apocalipsis 21 me parece que es, o el principio del 22, donde dice que Juan le mostraron a la Jerusalén celestial, vestida, dice, como una novia radiante. Entonces, si le estaban enseñando a la novia, a la esposa del Cordero, la Jerusalén celestial, quiere decir que ahí estaban contenidos los que se volvieron celestiales, los santos que los llevaron a poner ahí. ¿Sí me doy a entender? No me doy a entender porque su amén no es contundente. Hágame un favor, pasemos el pizarrón aquí, hermanos, por favor, perdone. Y hoy sí me va a tener que aguantar hasta que el cuerpo aguante. No es cierto. Voy a tratar de ir rapidito, pero necesito que usted... Gracias, hermanos. Gracias. A ver, mientras los hermanos traen el pizarrón, léanlo, por favor. ¿Quién lo tiene? Levante su mano ahí rapidito. Allá lo tiene la hermana Luz y llevémoselo. Fueran tan amables. Yo digo que si aguanta. A ver, corrámoslo un poquito. Dice, ahí está. Gracias, hermano. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ok. Entonces, ¿cómo estaba? Ataviada. ¿A quién vio? A la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén. ¿A la Jerusalén cómo? Celestial. Va. Entonces, mire pues, yo creo que los hermanos lo van a colocar de tal manera que lo podemos, tal vez un poquito más hacia donde, atrás de el suyo, hermano, por favor, para que miren los hermanos de aquí, porque así, miren mi amado, así. No, al otro lado. Si no, lo van a poner atrás, ni yo voy a poder escribir, ¿va? Amén. Ahí ya lo ven, los hermanos que están ahí así lo ven. Ok. Mire pues, se lo voy a explicar de la siguiente manera. No importa que no avancemos todo, no se preocupe. Como ahora vamos a hacer cultos todos los días, entonces lo vamos a poder explicar. Mire pues, entonces, dice Juan que aquí estaba la Jerusalén celestial. Yo no sé si tiene edificio, bueno, de seguro que sí debe tener, ¿verdad? Esos no se derrumban. Aquí está. Esta es la celestial. Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén la celestial. Entonces, Juan estaba viendo, aquí estaba Juan, ¿verdad? Juan estaba viendo hacia la Jerusalén celestial. Entonces, la Jerusalén celestial, hermano, dice que viene como una novia, ¿verdad? Una novia ataviada. Una novia ataviada. Pero ¿quién es la Jerusalén celestial? Según dice ahí. Es la esposa del Cordero. Entonces es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Ahora, la pregunta es, ¿viene solita? Es decir, ¿solo vienen los edificios? No, porque la Jerusalén celestial está llena de santos. Es decir, en ella están contenidos los santos. Porque son los santos, somos usted y yo, ¿verdad? Es usted la esposa del Cordero, hermano, gracias. Es usted la esposa del Cordero que va a estar ahí. Entonces, dése cuenta cómo fueron puestos aquí, en este lugar, hermano, los santos. Aquí está, ¿ve? Los santos. Entonces se llenó de santos. Los llevaron aquí. Y por eso es que es necesario que nosotros nos volvamos espirituales, siendo terrenos. Porque lo espiritual nos va a transformar en santos. Y una vez que nosotros seamos santos, entonces nos van a poder colocar en un lugar celeste o en un lugar celestial. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, ya los amenes son un poquito más. ¿Hay alguien que no haya entendido, hermano? Para volver a explicárselo. A mí nada me cuesta volvérselo a explicar. ¿No entendiste, Luisito? ¿Sí? ¿Sí entendiste? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bueno, otra cosa que vamos a tener que empezar a hacer es a traducirlo en inglés, definitivamente, porque yo creo que los muchachos, alguien que no me haya entendido por razón de idioma. Ok. ¿Habrá alguien que se los quiera explicar así rápidamente? Explícaselos. O bueno, si quieres, pásate para allá, que ellas dos se sienten ahí junto de ti. ¿Habrá alguien más que quiera venir a sentarse por aquí para que le expliquen en inglés? ¿Se los traduzcan? ¿Hay alguien más que necesite? No, ok, va. Entonces siéntense ahí, siéntate junto a tu hermana, aquí, para que se los vaya explicando. Te doy 2 minutos para que se los expliques así, pero de volada. En eso yo me voy a tomar un traguito aquí de té.
Pregúntele por favor al que tiene al lado suyo, ¿ya naciste de nuevo? Sí, hermano. Dígame, mire, no tenga pena, es un estudio, así que usted dele. Definitivamente, definitivamente, así es, exactamente eso es. Los pasados y los nuevos. Es decir, todos los que transitaron, ese es el asunto. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, ahorita se los explico yo a ellos. Aquí, este hombre está en la tierra. Esto es tierra. ¿Ok? Esto es tierra. Pero para llegar de aquí, de la tierra, hacia la Jerusalén celeste, perdón, dejé, o no hay otro color, ¿va? Había otro, con otros, aquí está, perdón. Este camino que está aquí, esto es lo espiritual. Entonces nosotros los que estamos, los terrenos, los terrenales o los naturales, como le llama también en otras versiones, tenemos que transitar este camino. Y este camino, ¿quién es? Cristo. Cristo. Porque Cristo es el espiritual, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces dijimos en un principio que también vosotros como piedras vivas, por eso es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 3? O 4 creo que es, 3. No puede ver el reino. Entonces, ¿dónde se nace de nuevo? En la tierra. En la tierra. Aquí tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver tan siquiera, porque esto ya estamos hablando de reino. Porque la Jerusalén celeste, ¿de dónde venía? ¿De dónde se la mostraron que venía? De arriba, del cielo, de lo celeste, del reino. Entonces, el que nace de nuevo, voy a agarrar aquí al mismo Juan, que es otro cualquiera, y nace de nuevo, entonces ve el reino. Después necesita nacer de algo más. Del agua y del espíritu. Para que entonces empiece a transitar, porque dice que ya se va a meter al reino. Mire, de aquí, de esta parte, lo voy a poner aquí, de aquí para adelante, aquí, empieza el reino. Una vez que nosotros nacimos de nuevo, que nos transformamos en piedras vivas. Porque claro, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con las respuestas que dijeron, que nosotros fuimos fundamentados en Cristo, claro, porque Él es la roca viva. Él es entonces también la roca espiritual. ¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros, hermano, tenemos que ser piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Entonces, si no ha nacido usted de nuevo, es necesario que nazca de nuevo. La pregunta sería, ¿y cómo nazco de nuevo? Bueno, ahí entra precisamente la obra de Cristo y el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque es por fe. Entonces, ¿qué es por fe? Bueno, la Biblia dice que a los que le recibieron, a eso les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces quiere decir que todo aquel que por la fe cree en el Señor Jesucristo, porque así dice la palabra, ¿verdad? El que con el corazón, porque con el corazón se cree, dice, ¿verdad? Y con la boca, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Entonces, esas dos cosas son necesarias para nacer de nuevo. Fíjese que Nicodemo por eso se acercó. ¿Cómo? Creer y confesar. Por eso fue que, y después de eso, bautizarse. Por eso es de que Nicodemo, hermano, se acercó a Cristo Jesús. Porque él, por la ley que era espiritual, ¿a dónde lo acercó? Al espiritual, que es Cristo. Entonces él dijo, yo puedo divisar por la ley que ese hombre es espiritual. Puedo conocer por la ley que es espiritual. Por eso dice la Biblia que la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír. Pero no dice de la palabra. Así no dice. Revíselo. El oír viene por la palabra. Entonces quiere decir, hermano, que cuando de repente usted iba caminando en alguna parte y ¡pam!, salió una parte de las escrituras, como son espirituales. Porque la Biblia es espiritual. La palabra es espiritual. Entonces usted oyó una parte de la palabra que es espiritual y le abrió el oído. El oído terreno, el oído terrenal, el oído carnal, si usted quiere llamarle así, natural. Se abrió y usted dijo, ¿qué pasó? Necesito ver al espiritual. Y entonces empezó a buscar, ¿dónde está el espiritual? ¿Dónde está el espiritual? Eso era lo que estaba haciendo Nicodemo. Por la palabra que sabía y lo que empezó a escuchar y qué sé yo cuántas otras cosas más. Hermano, él dijo, no, este hombre es espiritual, este hombre tiene algo más que tan solo lo que dicen de él, tiene algo más. Y entonces fue que el Señor se revela a él, basado en la palabra que aquel hombre había llegado a su oído de alguna manera, y le encendió o lo prendió para poder divisar al espiritual. Una de las cosas, hermano, terribles que no permiten ver lo espiritual es la hipocresía. Es la levadura farisaica. Ahí lo tengo, ahorita lo vamos a ver en un ratito. Bueno, si es que llegamos, ¿va? Pero ya 34 minutos de introducción y no hay modo que avance, ¿va? Entonces, nosotros, hermano, vamos a ser edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para llegar a tener un sacerdocio santo. Mire, un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios ¿de qué naturaleza? Espirituales. Porque solo los sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, por eso no se vale. O es decir, no van a ser válidos, no van a ser aceptados aquellos que se fueron de rodillas a Esquipulas, ¿va? O a la, ¿cómo se llama la otra de México? Ahí en la Basílica. Esos no, porque sencillamente no han edificado. Para empezar, no son piedras vivas, sino han nacido de nuevo. Yo creo que hay gente sincera. Y hay otra más sincera, más sinceramente equivocada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que si no hay vida zoe o sao en nosotros, la vida que distingue al natural, al terreno de lo espiritual, no se llega a lo celestial. Definitivamente que no. Entonces, hermano, nosotros para ser edificados, recuérdese que el Señor dice en el Salmo 127, me parece que es, ¿verdad? Donde dice, si Jehová no edificare, ¿qué dice? En vano. ¿Qué significa en vano? De manera vacía, que no tiene ningún valor, no sirve. Entonces, ¿cómo? Es como una vaina sin nada, dice la hermana, ¿verdad? Es como los ejotes, ¿verdad? Que no tiene nada ahí adentro. Es exactamente
como la cizaña, que no trae nada por dentro. Entonces, por ejemplo, era lo que le decía, aunque se vayan de rodillas a donde se vayan, aunque hagan las mandas que tengan que hacer, hermano, perdóneme, pero si no ha nacido de nuevo, no puede caminar hacia lo espiritual, y mucho menos llegar a lo celeste. No se puede. Porque si el Señor dice que si no edifica Él, ¿y Él qué es? Según la Biblia. Él es espíritu. Él es espíritu. Entonces, si Él siendo espíritu, ¿con qué trabaja? Con cosas espirituales. Con cosas espirituales que las va a volver celestiales. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, ninguno, óigame, ninguno, lo vuelvo a repetir, ninguno puede ser trabajado, puede ser edificado como casa espiritual si no ha nacido de nuevo, para que entonces lo que empiecen a trabajar en él son las cosas espirituales, para empezar a tener el discernimiento, no el discernimiento, sino el conocimiento en las cosas espirituales. Porque el natural no puede entender las cosas espirituales. El natural no puede entender las cosas espirituales. Déjeme ver si aquí tengo ese pasaje. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Donde dice que porque los terrenales no entienden. No entienden no entienden lo espiritual. Vamos a ver si vamos a ver. Primera de Corintios 2:14, aquí se lo voy a poner. Vamos a ver si me aparece eso. Aquí está, miren. Pero el hombre natural o terrenal, pues, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen como. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ahora, entendamos un poquito esto. Dejemos un poquito esto de juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque eso lo tenemos que explicar despacio. Si no, nosotros vamos a creer que podemos juzgar a cualquiera o a todo el mundo. Cuando usted ve a una persona que a todos juzga, hermano, entonces debemos de ver si realmente es espiritual o no. Para empezar, el que es espiritual sí juzga basado en la ley espiritual. Para empezar. Ahora, si es un juzgamiento basado en lo suyo, entonces no es terreno, es carnal. ¿Amén? Ok, entonces, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, no las entiende, sencillamente no las entiende. Ok, volvamos otra vez aquí al principio, que no he pasado del principio, ¿no? Bueno, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Recuérdense que la palabra del Señor dice en Apocalipsis, hermano, que el Señor nos ha llamado a nosotros para poder ser parte del templo como sacerdotes del linaje de Melquisedec, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo podemos buscar? Para que, como me dijo Amé, pero así como que no le creo, ¿a dónde está eso? Entonces mejor busquémoslo, ¿verdad? Fuimos llamados sacerdotes para Dios fueron hechos sacerdotes para Dios y su Padre, dice la palabra. Entonces, obviamente, del linaje de Melquisedec, que es Cristo, porque ya dijimos que Cristo, ¿qué es? Aquí, mire, es el camino, es el camino. Es lo espiritual que nos conecta a nosotros, a lo celestial, de lo terreno a lo celestial. Por eso es que, mire, hermano, interesantemente, Jesucristo se aparece con un cuerpo espiritual antes de aparecerse con un cuerpo celestial. El cuerpo espiritual, puede, incluso tiene la facultad de tomar otras
características en sí mismo, porque a él lo vieron, por ejemplo, como un hortelano, o es decir, un jardinero, lo vieron también como un extranjero, los que iban a Emaús, se recuerda, ¿verdad? Pero eso es porque ya se había transformado su cuerpo natural o terreno que le habían dado en uno espiritual. Y ese espiritual nos iba a permitir o nos va a permitir a nosotros llegar hasta lo celeste o ser transformados en celestiales, es decir, en la Jerusalén celestial. Amén. Pero quiero leerle algunas otras cosas. ¿Encontramos a alguien en el pasaje? Sí. Ok, primera de Pedro dice también, ¿verdad?, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para ser llamados reyes y sacerdotes. Pero el otro pasaje, léamelo por favor, hermana. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria, el imperio para siempre y para siempre jamás. Amén. Amén. ¿Qué es Apocalipsis qué? Apocalipsis 1:6. Ok, Apocalipsis 1:6. Ahí lea usted el contexto entonces. A lo que yo voy es a lo siguiente, perdón. A que no pierda de vista esto. A que todo es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el espiritual. Amén. Jesucristo es el espiritual. Amén. Claro, ahora Él ha sido, Él es y será, ¿verdad? Entonces, Él ha sido terreno, fue terreno porque participó de cuerpo, dice la palabra, como todos los hijos. Ahora es espiritual y va a ser, aunque ya está sentado con el Padre, pero va a ser celestial. ¿Por qué? Porque se va a casar, aunque ese ya fue, pero y lo va a hacer, porque se va a casar con una celestial. Y usted sabe que le van a dar una esposa, y la esposa significa semejante. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser ella celestial y él no, verdad? Sería ilógico, pero él ya lo es y lo será, aún más. Ok, entonces, aceptables a Dios los sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Aquí hay muchísimo que tendríamos que hablar, porque entonces nosotros nos damos cuenta, solo para tocar un poquito nada más, con respecto a esto que le decía, que está aquí, mire, contenido. Esta es la sombra y la figura para lo que habría de venir en el tabernáculo de Moisés. Porque en ello estaba contenido, hermano, el sacrificio. Después, aquí adentro, ¿cómo se llama? La administración sacerdotal. Y más adentro, si pudiéramos señalarlo como por aquí, estaba el entrar al lugar celeste, al lugar celestial. Si lo pudiéramos poner de otra manera, podríamos decir que el atrio, ¿verdad?, las partes de afuera del atrio, estaríamos hablando de lo terreno. El lugar santo, estamos hablando de lo espiritual, y el lugar santísimo, estamos hablando de lo celestial. ¿Amén? Ok, entonces, a eso también hay mucho que hablar, pero vamos a ir hablando despacito, primero Dios. ¿Le contestó el hermano o la hermana que sí es nacida de nuevo? ¿O nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido todavía qué es nacido de nuevo? Ok, entonces yo creo que lo vamos a tener que agarrar despacito, ¿verdad? Tal vez como para explicárselo detenidamente a Eduardín, ahí me recordás, para explicártelo despacio. Si usted ya ha nacido de nuevo, entonces con usted y conmigo están trabajando un edificio espiritual. Amén. Ahora, la cosa es que entonces nosotros, hermano, ya empezamos, ya se nos fueron abiertos los ojos, ya entramos al reino, ¿verdad? Porque fuimos bautizados. Pregunto, ¿ya fuimos bautizados? ¿Ya fuimos bautizados con agua? Ok, ahora, déjeme ver porque, mire,
apunté un montón de cosas y yo, bueno, en mi orden está aquí, ¿va? Pero en el orden del Espíritu es esto. Mire, vamos a ver. A ver si lo... Aquí está, mire. Vamos a ver. Dice, en esta parte, quisiera que por favor me acompañara a 1 de Corintios, pero que pudiéramos leer del capítulo, del verso 1 al 15. Aquí se lo voy a leer yo, porque esto es lo que es una de las cosas que me interesa hablarle. 1 de Corintios, capítulo 10. Entonces, oiga cómo dice la palabra aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, nosotros entendemos en cuanto al bautismo del mar. ¿A qué se refiere? Al agua, ¿verdad? Pero dice ahí que también fueron bautizados bajo la nube. Claro, por el Espíritu definitivamente, pero quiero leerle un pasaje que está en Éxodo capítulo 13, verso 21, donde dice precisamente de qué se trata el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué la necesidad del bautismo en el Espíritu? Pregunto, ¿cuántos aquí ya han sido bautizados por el Espíritu? Al decir bautizados por el Espíritu, estoy hablando de que la primera llenura ya les fue manifiesto en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Ok, entonces, pero eso no... Levánteme bien su mano, es que lo que pasa es que me la levanta como que el codo levantara, hombre. Ok, entonces, los que no, es necesario buscarlo, hermano, con todo el corazón. Es necesario que nosotros ya no veamos la iglesia como un lugar para ir a solo cantar, sudar cuando danzamos o solamente para pertenecer a un equipo de ministración. Es necesario que nosotros nos despojemos de ese pensamiento. Y entremos, hermano, a buscar lo espiritual. Entonces, parte de lo espiritual es buscar la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de las cosas que el Espíritu Santo tiene. ¿Amén? Ok, entonces, usted que no ha hablado en lenguas, tiene que buscarlo, debe de buscarlo, porque esas son, por así decirlo, conexiones a lo espiritual. Y después de lo espiritual, ¿qué sigue? Lo celestial. Lo celestial. Entonces, cuando el Señor venga, va a buscar a todos los espirituales. Entiéndase, espirituales como los que se están santificando, como los que están obteniendo una estatura de santidad o volviéndose santos, pues. Y entonces el Señor va a decir, estos son aptos para ir a la Jerusalén celestial, la cual va a ser ataviada como una novia para ser mi esposa. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, dice, todos fueron, le voy a leer Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces, mire, aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Una de ellas es que dice que estaba la columna de nube, ¿para qué? Para guiarlos en el camino. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos yo puedo decir que estoy siendo bautizado. Yo puedo decir que estoy siendo, bueno, llamémosle bautismo llenura, pues igual llenura.
en el espíritu, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que, digamos, nos dejaron tal vez algunos marcados como que la llenura, como que el bautismo en el espíritu solo era hablar en lenguas. Y hoy entendemos que esa es nada más la evidencia, ¿verdad? Se lo explicaba yo como cuando usted dice, me bauticé en agua, pero ¿por qué? Porque cuando sale mojado. Amén. No que vino mojado, esa es otra cosa. Sale mojado y entonces se evidencia. Ahora, nosotros, las lenguas son la evidencia de que entonces estamos bajo la nube. ¿Sí me doy a entender? Ok. La nube es otro tema. Ahí lo vamos a ver después. Apunte todos los temas que le debo, ¿verdad? Para que se los pague. Después de que usted me interrumpió, ¿dónde iba? Bueno, entonces empezamos a ser cubiertos por la nube, bautizados por la nube, ¿verdad? Que es el Espíritu. Y entonces tenemos que empezar a entender que una de las cosas que nos dejan ver a nosotros que verdaderamente estamos siendo llenos del Espíritu es que estamos siendo guiados por el Espíritu, por la nube. Hace algún tiempo, no recuerdo cuándo, el Señor hablaba a mi corazón de que viera los segundos meses, qué pasaba los segundos meses en la Biblia. Y una de las cosas es que dice la Biblia que el día 17, por cierto, del segundo mes, el pueblo de Israel dice que la nube se levantó. Y entonces el pueblo de Israel fue llevado, ¿cómo se llama? De ese desierto hacia otro pasaje del desierto. Pero como ve que tienen nombres, ¿verdad? Donde estaban ubicados, no recuerdo cuál es el nombre ni el significado. Pero del segundo sí me acuerdo del significado. Y el significado es glorificado. Entonces los pasaron de lo terreno a lo celeste porque los glorificaron. Pero ¿quién los guió? ¿O bajo qué influencia? De la nube. De la nube. Entonces, nosotros nos damos cuenta que si usted y yo estamos siendo guiados, hermano, por el Espíritu. Y es que por eso es, mire, la importancia de ser espirituales, mi amado. Es muy importante ser espirituales. No para el pasaje que le enseñaba, de que, bueno, para juzgar a todos, y a mí que nadie me juzgue. No. Eso lo vamos a explicar después. Pero yo quiero hoy decirle a usted la importancia de ser espirituales. Es decir, de tener una conexión espiritual entre nosotros y el Señor Jesucristo, que es espiritual. Empezamos, obviamente, siendo naturales o terrenos. Pero conforme nosotros vamos siendo, hermano, enseñados en las cosas espirituales, entonces vamos a ir conociendo lo espiritual. Y cada vez vamos a querer ir dejando lo terreno y lo terreno y lo terreno y lo terreno para buscar más lo espiritual y lo espiritual y lo espiritual que nos lleve al final a lo celeste. Porque esa es la finalidad, vivir en lo celestial. Ok, entonces déjeme leerle aquí, 1 Corintios, ¿verdad? 10 que estábamos leyendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, ¿qué cosa? Aquí lo dice, mire. El mismo alimento, ¿qué cosa? Espiritual. Pero aquí quiero llamar su atención un poquitito. ¿Qué comían? Maná. ¿Comían maná? Comían maná. Cuando comían maná, su espíritu se fortalecía. El día que comieron carne, porque eso deseaban, dice la Biblia que el espíritu les desfalleció.
Es decir, volvieron otra vez su mirada a lo terreno. Porque ellos dijeron, no, ya no. Mire, hermano, de veras, el pueblo de Israel, qué difícil. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que dice que es una sombra y figura para que nosotros tomemos ejemplo de no caer en esas situaciones. Mire, llegaron a decirle a Moisés, mira, estamos hartos, estamos hastiados de esto que no sabemos ni qué es. Y lo menospreciaron. Claro, en figura menospreciaron a Cristo, porque Él dijo, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Pero sin embargo, hermano, este alimento espiritual, por eso mire, yo voy a poner las cosas como son. Y usted tendrá que hacer la parte que le corresponde. Pero hermano, todas las cosas que nosotros hacemos aquí, que están descritas en la palabra, esas cosas se transforman en espirituales, porque se palpan. Es que lo que pasa es de que a veces nosotros pensamos que lo espiritual es solamente el momento en el que empezamos a sentir escalofríos o algo aquí en nosotros. No. No, porque estos comieron, dice, alimento espiritual. Entonces comían, se palpaba. ¿Verdad que sí? Entonces, si se palpaba, hay cosas, por ejemplo, el servicio que usted hace es algo palpable, por así decirlo. Pero que eso es espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ahora, ¿qué les daba para que sirvieran en el desierto? Esto, el alimento espiritual, para que no desfalleciera precisamente su espíritu. Si no, ellos no querían servir. Entonces, cuando nosotros nos metemos a la palabra, cuando nosotros servimos en este lugar, hermano, entonces podemos decir que hemos estado alimentándonos de cosas espirituales. Cuando usted recibe la palabra del Señor, que sería para nosotros el verdadero maná que descendió del cielo, y entonces eso, hermano, nos hace a nosotros ir y trabajar para el Señor, no ir y trabajar para ningún nombre ni para ningún hombre. Entonces nosotros podemos entender que estamos comiendo cosas espirituales y que entonces lo que hacemos es algo espiritual o algo que nos está conectando a lo espiritual, de tal manera que entonces el espiritual, ¿que quién es? Cristo, se agrada. Por eso se recuerda cómo decía lo primerito que vimos. Mire, para que podamos, ¿qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que nosotros, hermanos, fuimos desde antes de la fundación del mundo escogidos, y que el Señor nos puso a trabajar, hermano. Él nos dio las cosas espirituales en los lugares celestes. Tal vez si lo buscamos, yo creo que aquí lo apunté también. O no sé si me ayuda, por favor. Donde dice que fuimos puestos, bendecidos en lugares celestiales, pero habla con cosas espirituales. Vamos a ver si lo tengo aquí. Déjeme ver. Aquí está, aquí lo tengo, mire. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mire, con toda bendición espiritual. Diga conmigo, con toda bendición espiritual. En los lugares, ¿dónde? Celestiales. Porque nosotros ya estuvimos aquí. De ahí salimos. ¿Se recuerda que lo vimos hace algún tiempo? Ok, solo que ahora nosotros vinimos a ser otra vez renovados o transformados para alcanzar, hermano, el ser santos, a fin de volver otra vez a la Jerusalén celestial
ya modificada, renovada, remodelada, si usted quiere llamarle así, mucho más hermosa. Entonces, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué cosa? Era lo que estábamos hablando, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, y ahí usted, por favor, lea todo el resto del capítulo. Déjeme ver, miren esta versión, cómo lo dice. En la Arcas Fernández dice: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de traer el mundo a la existencia, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Mire, hermano. Entonces, cada vez, óigame bien, cada vez que nosotros vivimos la palabra, cada vez que nosotros obedecemos a la palabra, cada vez que usted y yo no botamos a tierra la palabra, sino que la hacemos con todo nuestro corazón, entonces lo que estamos haciendo es consagrándonos nuevamente a Él, manteniéndonos sin mancha delante de sus ojos. Y eso es un acto de espíritu, es decir, terreno, pero que nos mete a lo espiritual. Y cuando nos mete a lo espiritual, entonces nos hace caminar en Cristo. Y un día vamos a terminar aquí en lo celestial. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok, entonces usted y yo, hermano, fíjese que la Biblia dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación y de un montón de cosas que empieza a hablar ahí. Entonces, hermano, nosotros debemos de caminar, de huir, de agarrar la palabra. Mire, si el mayor de mis anhelos, por lo menos, ¿verdad? Del mío, el mayor de mis anhelos es que usted y yo, hermano, tengamos ropas limpias. El mayor de mis anhelos, hermano, es que nosotros nos mantengamos con el ungüento aromático todo el tiempo, que cuando venga el Señor nos pueda encontrar a nosotros con ropas limpias, hermano, y que nos pueda encontrar a nosotros, hermano, con ese ungüento aromático, con ese aceite de aromas que nos mantenga encendidos en la lámpara. Entonces mi anhelo, mi deseo es entregarle estas cosas. Decirle a usted, esta es la palabra, cómasela, porque esto es el maná que descendió del cielo. No por mí, sino porque Él es Cristo. Porque la palabra que el Señor nos está dando, hermano, y lo digo porque el primero que la recibe soy yo. Pero para eso estoy, para dárselo ahora y servirle y decirle, mire, aquí hay más maná, aquí hay alimento espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigamos aquí a ver si avanzamos otro poquito. Y todos bebieron también, dice verso 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Beber de lo espiritual. Déjeme ver aquí aquí está. Entonces, si usted va al contexto, y se lo voy a leer así rapidito nada más, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces yo apunté algo aquí, mire, y voy a concluir al menos hoy diciéndole esto. El apóstol Pablo dice que la ley
en ninguna manera es mala. Y nosotros estamos viendo que es espiritual. Pero él dice, yo no hubiese conocido el pecado si no es que la ley dice qué cosa. ¿Ah? No, por eso, pero ¿cómo dijo él? Yo no hubiese conocido qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, mire esto. Dice que ellos, pero de los demás de ellos, le voy a leer el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Dígale por favor al que tiene al lado suyo, no codiciemos cosas malas como aquellos lo codiciaron. Así dígale, no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. Ahora, entonces, hermano, el elemento principal de la pérdida de la espiritualidad o el ni siquiera participar de ella se llama codicia. Es codiciar. Ahora, ¿qué es codiciar? Codiciar viene de un griego que es epizumeo. Y la palabra epizumeo significa poner el corazón sobre. Que significa anhelar más allá. Anhelar con derecho o de otra manera, dice. Anhelar, ansiar, codiciar, desear o tener deseo. Entonces, aquí nos tenemos que remitir nosotros al primer mandamiento que el Señor habla y dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué dice? Con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón y con todo tu ser. 4 cosas. Entonces, aquí dice que epizumeo significa desear algo o ponerlo sobre, de poner el corazón sobre. Si el Señor Jesús, si nosotros deseamos cualquier cosa más que al Señor Jesús, entonces nosotros tenemos codicia. Y si nosotros estamos codiciando, no hay manera de tener espiritualidad. No hay manera de tener espiritualidad. Por eso si nuestra razón de vivir y nuestra razón de estar en esta tierra es todo lo que yo le dije, porque más adelante habla de idolatría y de un montón de cosas que tenemos que también verlo, hermano, hay tanto, por eso le decía muchísimas cosas. Si nuestro corazón está puesto, por eso dijo el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si nuestra mirada está aquí, solamente nos quedamos en las cosas de la tierra, en lo terreno, hermano, quiere decir que no tenemos una conexión espiritual y mucho menos podremos llegar a lo celestial. Por eso cada uno se mide en la escala TEC. Cada uno se mide dónde está, si en lo terreno, si en lo espiritual y si va hacia lo celestial. Pero al menos Dios ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces todo lo que el Señor dejó escrito, todo lo que su palabra dice, toda la justicia que aquí está escrita, sirve para que nosotros nos conectemos de lo terreno a lo espiritual, o que pasemos de lo terreno a lo espiritual y que de lo espiritual lleguemos a lo celestial. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y yo solo quiero traer a su corazón en esta hora el que nosotros podamos entender. ¿Será que tenemos codicia? Basado en lo que le estoy diciendo aquí, ¿será que nosotros tenemos codicia? Es decir, ¿será que nosotros hemos puesto el corazón en algo más que no sea la búsqueda de las cosas santas? Nuestra santificación. ¿Será que nosotros, hermano, le damos más opción o más lugar a otras cosas que no sea el buscar el reino de Dios y su justicia? Por eso es que muchas veces estamos como estamos. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? Y solo ¿por qué tiene? Pero ¿sabe qué?
no se ha dado cuenta que en su corazón hay codicia. Codicia porque simple y sencillamente ha puesto su corazón en otras cosas más que en el Señor. Su primer lugar, el podio del primer lugar en su corazón no es Cristo. Entonces tiene codicia de cualquier otra cosa que no es Cristo. Porque no es Cristo, más bien. Entonces, si usted y yo deseamos cualquier otra cosa, menos la búsqueda de las cosas espirituales. Y cuando hablo de las cosas espirituales es de lo que se mueve en este ambiente. No vaya a creer que lo hacemos, que se hace por el lugar donde estamos. No, no, no. Se hace porque como el Señor establece su nombre en un lugar, entonces ahí es donde Él se mueve. Así como en el arca del pacto, en el tabernáculo, ahí era el lugar donde el Señor iba a hablar. El Señor no hablaba en cualquier parte. Cuando llamó incluso a María y a Aarón, les dijo, vayan a la tienda de reunión, ahí les voy a hablar. Entonces, ¿por qué no hablaba en cualquier lugar? ¿No estaba con todos? ¿No estaba en todo ese lugar? Estableció un lugar, y ese lugar era el tabernáculo, para que ahí Él hablara. Igual, cuando nosotros nos congregamos aquí, este es el lugar donde Dios estableció para que todas estas piedras vivas, hagamos un solo tabernáculo donde Él se manifieste. ¿Sí me doy a entender? Eso es edificar o dejar que nos edifiquen en una casa espiritual. Por eso la importancia de que usted se reúna. Por eso hoy entiendo un poquito más por qué el apóstol Pablo decía, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero mejor paro aquí. Y yo le quiero decir en el nombre de Jesús, cierre sus ojos un momento y evaluémonos en esta escala. Evaluémonos. ¿Dónde están nuestros ojos en este momento? ¿Dónde tenemos el corazón puesto? ¿No será que tenemos codicia de otras cosas? Si el Señor no es el primer lugar para nosotros, entonces estamos codiciando cualquier otra situación. Nuestro corazón está sobre, es decir, no dejamos en un segundo plano las cosas de Cristo, quien es el espiritual. Dejamos en un segundo plano las cosas del Espíritu, que es definitivamente la guianza espiritual, la nube que nos cubre. En el nombre precioso de Jesús en esta noche, Padre, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que tu palabra, Señor, venga a ser sellada en cada uno de nosotros. Si hay quienes no han nacido de nuevo, Señor, yo te ruego hoy en el nombre de Jesús que los inquietes, Señor, por favor. Y que tu palabra, Señor, venga para despertarlos, Señor, a nacer de nuevo, Padre, a fin de empezar a ver el reino. Porque el que ve el reino, Señor, desea llegar hasta el lugar celestial del reino, hasta donde tú estás, Señor, hasta esa Jerusalén celeste. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego con todo mi corazón, aquel que ha experimentado cosas espirituales, Señor, pero que de pronto, Señor, se ha enfriado, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, aviva, por favor, en nosotros ese don espiritual que fue dada por promesa, por profecía, Señor, por imposición de manos, en el nombre de Jesús, y reactiva, por favor, amado Rey, la búsqueda de lo espiritual. Padre, yo te ruego con todo mi corazón que pongas paz, Señor, y que podamos comer de este maná del cielo, el alimento espiritual, y beber de la roca, el agua espiritual, porque Cristo es la roca espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, pon paz en tu